eh, David dijo, ¿a dónde podré huir de tu presencia? Y es verdad, Señor, ¿dónde podríamos esconder lo que no te agrada, Señor? No hay ningún lugar. Pero venimos hoy en esta noche con el convencimiento, Señor, de que tú eres el Dios verdadero, de que no hay nadie como tú, que así como dice tu palabra en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien has enviado. Tú eres el Rey de gloria, que entregaste nuestra vida tu vida por nosotros, que te diste en amor a nosotros. No somos dignos de tanta misericordia, pero así eres tú, así te placiste en nosotros. Y hoy en esta noche queremos decirte que reconocemos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, y que aún si hay algo en nuestro corazón que no hemos reconocido, hoy en esta noche te pedimos perdón. Hoy te pedimos en esta noche, Señor, que nos redargullas. Si hay algo de lo que no nos hemos convencido, he entendido en los últimos días que más allá de muchas cosas, necesitamos, Señor, que tú nos hables y que te reveles a nuestra vida. No permitas que nuestros pecados nos aparten de ti. No permitas, Señor, que las maldiciones generacionales nos aparten de ti. No permitas que la rebeldía y la dureza de nuestro corazón nos hagan perder tu gracia. Acuérdate de nosotros. Perdónanos, límpianos. Tráenos el convencimiento que necesitamos. Y hoy en esta noche delante de ti presentamos este tiempo. Háblanos, no como queremos que nos hables, sino como necesitamos que tú nos hables. Estremece nuestro corazón si es necesario, pero no permitas que lo que tú nos entregaste, que lo que tú nos diste se pierda. Te entrego esta noche en tu tiempo, Señor, y declaro por el poder de tu palabra, Señor, que un nuevo tiempo ha iniciado y que todo lo que tú has hablado conforme a tu preciosa voluntad en cada una de nuestras vidas se cumplirá en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches para todos, el Señor les bendiga. Qué gusto verles en esta noche. Qué bendición poder volver a reunirnos. Creo que este es un tiempo o una parte, esta clase es una parte fundamental de nuestras vidas. El año pasado me conseguí un libro muy poderoso que quiero que empecemos a estudiar. Nosotros terminamos hablando en la iniquidad de las fuerzas de atracción espirituales y de cómo nosotros llamamos lo que nosotros tenemos, de cómo nosotros tenemos el poder de atraer hacia nosotros lo que es nuestra esencia. Yo siempre he dicho cuando hablo acerca de esto, una frase que mi hermana Yali le utiliza mucho, y es que siempre todo lo malo que vemos en los demás es porque está en nosotros. Y a mí eso siempre me ha impactado mucho. Cuando la escuché decir eso por primera vez, eso se quedó grabado. Todo lo que no nos gusta de los demás es porque está en nosotros. Es porque lo podemos evidenciar fácilmente. Y qué tremendo, porque fácilmente identificamos lo que no nos gusta de las personas, ¿no? Fácilmente identificamos lo que no nos agrada. Pero es necesario entender qué estamos llamando. Entonces yo les decía, ¿cómo sabe usted que está bajo maldición? Por lo que lo persigue. ¿Qué lo persigue? Le hace Deuteronomio 28. Entonces hay que romper cosas en nuestra vida. Las clases de iniquidad nunca paran, porque siempre vamos a tener algo que meditar. Vamos a llegar a una profundidad de nuestra vida mayor cada día, y que así sea Dios revelándonos cada una de esas cosas. Amén. Hoy vamos a hablar y vamos a empezar a estudiar pequeñas porciones de un libro llamado Oraciones que rompen maldiciones, escrito por un hombre tremendo de Dios de Estados Unidos que ha hecho muchas cosas en esa nación, un hombre muy usado por Dios. Este libro lo escribieron hace 15 años más o menos. Hace 15 años no existía lo que hoy conocemos como el Internet, ni funcionaba de la manera como funciona hoy.
Entonces vamos a ver qué nos habla Dios, porque hoy en día la revelación se ha mostrado de diferentes formas por causa de la tecnología. Pero ese es un nombre tremendo. Oraciones que rompen maldiciones. Y en nuestra primera clase vamos a hablar de las maldiciones causadas por espíritus de idolatría. Hay que entender que la idolatría que nosotros vivimos hoy no era la idolatría que vivían nuestros padres hace 20 años quizá, hace 30 años. Hace 30 años la idolatría que vivían nuestros padres era una idolatría basada en imágenes, basada en ídolos hechos de cerámica, hechos de piedra, hechos de diferentes cosas. Pero hoy en día ya los ídolos se mueven, se ven de una manera diferente. Son ídolos que están en el corazón de nuestras vidas, en el corazón de nosotros. Y bueno, hoy vamos a meditar un poco acerca de eso. Deuteronomio capítulo 13, versículo 13 dice: han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y dice, escuche lo que dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido. Escuche eso, Deuteronomio 13:13. Estamos hablando de un pueblo que estaba en medio de un desierto, de un pueblo que estaba en medio de un tiempo, de un proceso en el desierto. Y fíjese lo que expresa Deuteronomio. Han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y les dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido. Cuando ustedes se sientan a meditar en lo que habla los libros de Levítico y Números específicamente, Dios le hace muchas recomendaciones a su pueblo. Dentro de esas recomendaciones Dios le dice a su pueblo, ustedes van a ir a otras naciones y en esas naciones esa gente adora otras cosas. Vayan y destruyan sus ídolos y no pregunten, dice Dios, no pregunten lo que ellos hacían, ni cómo lo hacían. ¿Por qué? En parte porque la cultura oriental es una cultura muy curiosa y quizá igual como nosotros lo somos, ¿no? Pero Dios quería que ellos ni siquiera se involucraran en saber ese tipo de cosas. A mí eso siempre me ha impresionado. Ahora hay que tener en cuenta lo que yo les decía un día. Dentro del pueblo que salió de Egipto, no solamente salió el pueblo de Israel. Se considera que habían esclavos egipcios, gente de otros pueblos, que caminaron con ellos en ese lugar, en medio de ese pueblo, que eran los que gritaban, nos trajeron hasta aquí para hacernos morir de hambre. Y fíjese que, hablando de Deuteronomio 13:13 y de lo que les estoy contando, hay que tener en cuenta eso, que en parte 99%, la idolatría que nosotros conocemos hoy y la idolatría que conocieron nuestros padres está basada en una idolatría que fue enseñada, fue impartida por otros. ¿Cómo aprendieron a adorar vírgenes? Porque en su casa les enseñaron. Era algo que era impartido. Yo les comentaba algún día, para nosotros no era opcional ir a la iglesia, no era opcional leer, hacer los rosarios, creo que se llama. No eran opcionales ese tipo de cosas. Realmente era una programación. Y entonces viene Moisés y dice, surgieron, nacieron, aparecieron. Encontramos que habían dentro de ustedes hombres perversos. La palabra perverso, traducida en el original, dice Belial. Aparecieron hombres de Belial que descarriaban. En algunas traducciones, esta es la primera vez que aparece el nombre de Belial, o en la versión original. Es la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra Belial. Belial. El Señor identifica a los que intentan alejar a su pueblo de sí para servir a otros dioses como hijos de Belial. Usted encontrará la frase hijos de Belial no solamente una vez en la Biblia. Por supuesto, eso no está en la Reina Valera, pero si usted consulta otras versiones,
digamos, esos nombres, por ejemplo, aparecen muy claro en la BTX, por ejemplo. Entonces, inicia en teología, la ley de la primera mención dice que así como funciona una cosa una vez, así funcionará por el resto del tiempo. Entonces, que para yo identificar la función de Belial en Proverbios, para yo identificar la función de Belial en Reyes, donde vienen a tomar la viña de Nabot, yo tengo que ir al primer lugar donde aparece Belial. Y la Biblia dice que aparece Belial para inspirar, para enseñar, para instruir cómo alejarse de Dios. La idolatría no es ninguna otra cosa que el aprendizaje que tuvimos de cosas que creamos para dividirnos de Dios. Es un sistema que vimos siempre bien y no lo entendimos. Son aquellas cosas que nos enseñaron de generación a generación, conductas perversas. Son aquellas cosas que nos enseñaron en medio de nuestras culturas, como que la brujería estaba bien, como que no tenía nada de malo. Belial significa corruptor. Corruptor. En la versión en inglés, en la versión en inglés dice, mire lo que dice este pasaje. Vamos a leer Deuteronomio, vamos a leer un pedacito más grande, del 12 al 17. Dice, si alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que habites en ella, llega el rumor de que hayan surgido hombres perversos que descarrían a la gente y les dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido, entonces deberás inquirir e investigar todo con sumo cuidado. Si se comprueba tal hecho, que tal hecho es abominable, ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de aquella ciudad. Escuche, todo el que enseña a alejarse de Dios es digno de muerte. Yo quiero que usted me perdone para poder hablar hoy con seriedad, ¿sí? Hay solo cierto tipo de cosas que requieren sentencia de muerte. Buenas noches, hijita, Dios te bendiga. Y esta es una de ellas. La Biblia dice que los adúlteros son dignos de muerte. Que todo adúltero que se le compruebe su adulterio, este fin de semana usted no se puede perder el servicio. Porque les voy a enseñar lo que significa la palabra adulterio. Adulterio no solamente son las relaciones sexuales. Les voy a enseñar cómo se adultera. Y porque hay mucha gente que ha pervertido el diseño de Dios. Entonces miren lo serio que era para Dios que gente le enseñara a su pueblo. Entonces gente que enseña cosas como no se congregue. Usted no tiene por qué contarle a nadie tiene que darle cuentas. Yo hablaba muy seriamente con una persona hace 2 días y le decía, un principio de Dios es que tienes que aprender a dar cuentas. No importa si te gusta o no. Tienes que aprender a dar cuentas. Porque si aprendes a dar cuentas, vas a aprender a que tu vida sea direccionada. Y si no, vas a vivir como el resto del mundo. Entonces dice Dios, dice, si ustedes conocen un lugar, investiguen bien, averigüen y mátenlos a todos a filo de espada. Destrúyanlos junto con todo lo que haya en ese lugar, incluyendo el ganado, dice Dios. Escuche por qué Saúl no podía guardar las vacas o el ganado o los bueyes o las ovejas de Amalek. O sea, dice el Señor, incluyendo el ganado, destrúyanlo.
Lleva todo el botín a la plaza pública y préndele fuego a la ciudad y a todo el botín, y será una ofrenda totalmente quemada al Señor tu Dios. Escuche, Dios se agradaba en eso. Dios quería, escúcheme, Dios quería ver la destrucción de todo aquello que había venido para alejar a su pueblo de él, de todo lo que quería ocupar su lugar, de todo lo que quería enseñar a corromper. Entonces, si nosotros pensamos en nuestra vida, damos gracias a Dios que Dios no nos ha destruido y que tuvo misericordia de nosotros, de sacarnos de todo lo que Él nos sacó para tenernos hoy aquí. Y aún hay cosas de las que Dios necesita sacar de nuestras vidas. No podemos obviarlo, porque la Biblia dice que para Dios esto era muy serio. La idolatría es algo serio para Dios. Nada puede ocupar el lugar de Dios en tu vida. Y dice, será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. Y la ciudad se quedará para siempre en ruinas. Y no volverá a ser reedificada. No te apropies de nada que haya sido consagrado a la destrucción. Escuche, dentro de las cosas consagradas, uy, esto que estamos hablando hoy está tremendo. Dentro de las cosas consagradas a Dios, hay cosas consagradas a destrucción. O sea, imagínense, en el mundo espiritual hay sentencias de cosas que deben ser destruidas y nunca serán reconstruidas. Cuando yo me siento a hablar con ciertas personas de cosas que me cuentan, yo trabajo para que puedan corregirse y puedan hacer las cosas bien. Porque conozco mucha gente que nunca jamás se volvió a levantar. Qué tremendo es. No te apropies de nada que fue consagrado a la destrucción. ¿Qué se consagra a la destrucción? Todo lugar y toda cosa que está contaminada de espíritus de idolatría, de espíritus de adoración a dioses paganos, de espíritus que enseñan la división del pueblo de Dios. Esto no era, escúchenme, esto no era para el mundo. Esto no aplica para gente que no ha recibido a Jesús como su Señor. Esto habla de un pueblo que necesitaba ser direccionado por Dios, que necesitaba ser alcanzado. Y dice, de este modo el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión, y hará que te multipliques, tal como lo juró a sus antepasados. ¿Cómo venía la destrucción? Consagrando las cosas a destrucción. Lo que debía ser destruido, que se destruya. Qué fuerte eso. Qué fuerte eso. Que el Señor nos ayude. Qué tremendo es. Hombres perversos, o como lo señala la versión 1995, hijos de Belial. Indica que son individuos bajo el control de Belial, a quienes éste usa para alejar al pueblo de Dios y de él, y hace que sirvan a otros dioses. Gente que se bautizó, que buscó a Dios, que sirvió a Dios, que daba testimonios y terminan bautizando a sus hijos en la Iglesia Católica. Termina casándose por la Iglesia Católica. Y dice, ¿y cómo? Luego Dios no era su Dios, Jesús no era su Señor. Es interesante observar que en el hebreo la palabra ídolo es ileil, que significa bueno para nada, vano o vanidad, o sin valor, o una nada. Podríamos resumir que un ídolo es una inutilidad, algo que no tiene uso.
Belial significa inutilidad. La gente que es impactada o tocada por Belial es gente, póngale cuidado a esto, es gente que termina echando su vida a perder porque son inútiles. No sirven para nada, solamente para alejar al pueblo de Dios de Dios. Tremendo eso. ¿Cuánta gente no se nos cruzará en nuestro camino? ¿De cuánta gente no nos advertirá? Miren, esto es muy serio, mis amados. Hoy hablaba con Jonathan y le decía, mira, hoy más que nunca, hoy, 9 de enero, entiendo la impartición tan impresionante de espíritus que hay a través de conversaciones. Cómo se multiplican los espíritus en medio de conversaciones. Perdónenme, pero siéntese a hablar con un adúltero y adúltero será. Siéntese a hablar con un ladrón y ladrón será. Siéntese a hablar con un borracho y terminará borracho. Siéntese a hablar con un perverso sexual y terminará siendo un perverso sexual. ¿Sabe por qué? Porque el que se sienta a participar de esas cosas no entiende el poder que hay en el mundo espiritual. Quizá algunos de ustedes no saben, pero les voy a contar. El lunes festivo, entre las 11 de la mañana y las 12 del día, me botaron acá enfrente de la puerta del salón de la iglesia una cabeza de un jabalí llena de gusanos por dentro. Estaba enterrada, llena de tierra. Y entre más la rompía, más gusanos salían. Y todos los gusanos salían entrando, como si se quisieran entrar al salón. Era una cosa muy, pero muy impactante. Y en lo que llegaron ellos, le digo, no toquen nada. No toquen nada, déjenme, yo hago todo. No toquen nada. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el mundo espiritual es real. Y quizá usted diga, nada, ¿quién me va a hacer brujería? Mire, detrás de todos los pecados sexuales hay un brujo trabajando para que le sirvas a un Dios diferente de tu Dios. Detrás de todas las caídas de gente que se guardaba, de gente que se cuidaba, hay una obra de brujería y de hechicería. De una entidad que se llama en el mundo espiritual la Reina del Cielo. ¿Cuántos llevamos hablando de esto? Eso no es nuevo, no es nuevo. ¿Por qué les cuento lo de la cabeza de jabalí? Pues es brujería, lógico, que es brujería. Pero cuando llegó eso a la puerta me acordé de lo que les dije el año pasado. La sangre no será por señal. En la puerta yo había puesto el letrerito ese que decía, donde está la sangre del Señor Jesús, ninguna plaga de mortandad puede entrar. Si no lo tiene fue porque no vino el día que lo repartí, entonces me hice y yo lo imprimo. ¿Quién hermano está en el hospital? Está amordajado allá. Todos se llevaron uno. ¿Sabe por qué? Porque donde está la sangre del Señor no entra la brujería, no entra la hechicería, no puede entrar Belial. Señor, que tu sangre no sea por señal. La sangre te produce arrepentimiento, por eso no dejamos de tomar la cena. La sangre te produce convencimiento, porque Jesús ya pagó por ti, porque te haces uno con Él. Entonces, Belial significa inutilidad e intenta apartar a las personas del camino que les lleva a lo bueno. ¿Por qué? Porque enseña a corromper. De esto vamos a hablar. Esto, Señor, Dios sabe cómo hace todas las cosas. No solo los saca de lo bueno, diga conmigo, sino que saca de todo lo que tiene valor. Yo le decía el año pasado a una persona, le dije, cuando usted se va a casar, usted debe orar. Y cuando usted ora y dice, Dios me habló, bien, prepárese, cíñase y empiece a orar, porque se va a venir una guerra para impedir que se case. Sí, yo le decía eso a una pareja, no eran ustedes. Yo le decía eso a una pareja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Belial quiere apartarte de todo
lo que tiene valor, de todo lo que vale, de lo santo, de lo puro. Belial quiere apartarte de tu servicio. Belial quiere no es un juego. Yo me siento con los muchachos de alabanza y les digo, el diablo los quiere matar. No es un juego, no es mentira, es verdad. Usted no lo cree, pero desde un altar de brujería están soltando demonios y demonios y demonios que llegan al trabajo, que llegan a la gente con la que usted habla, a todo el que quiere ser una puerta para robarle lo que Dios le entregó. ¿Por qué? Porque quieren quitarte tu valor. Porque como ellos lo perdieron, entonces quieren quitarte tu valor. Y Dios quiere llevarnos a una dimensión diferente. Amén. Los ídolos no tienen valor alguno y a nadie pueden satisfacer. En materia de estudio en la Biblia tenemos un principio que se llama la ley de la primera referencia o de la primera mención, como les acabé de decir. Esta ley dice que toda vez que un tema se toca y que en particular aparece por primera vez en la Biblia, hay principios importantes que encontraremos en referencia a ese tema o a esa palabra siempre. El primer principio que vemos en conexión a Belial es que intenta apartar al pueblo de la adoración al Dios verdadero. ¿Qué quiere quitarte de Belial? La adoración de tu boca. Estás infectado de Belial cuando no tienes una buena palabra para Dios, cuando no puedes levantar tus manos, cuando no puedes arrodillarte, cuando no puedes humillarte delante de la presencia de Dios. ¿Qué quiere robarte? La adoración al Dios verdadero. O sea, miren la importancia. ¿Qué quería Satanás de Jesús cuando lo tentó? Si postrados me adorares, todos los reinos te daré. Y el Señor le dice, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Como resultado, tales espíritus intentan apartarnos del Dios verdadero. Los que siguen a Belial son espíritus que intentan seducir al pueblo, alejando a las personas del Señor. Como resultado, tales espíritus que operan bajo el mando de Belial hacen que los que se apartan de la protección de Dios queden sujetos a ataduras y maldiciones que muchas veces los llevan a la destrucción. Todos los que estamos aquí hemos cometido errores sexuales. Todos los que estamos aquí hemos cometido pecados. ¿Qué querían esos pecados? Llevarnos a la destrucción. Llevarnos a la destrucción. El apóstol Pablo profetizó que en los últimos tiempos habrá que regenerar, habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas. Primera de Timoteo 4:1. En los últimos tiempos habrá gente que renegará de su fe. La Biblia dice en Jeremías, mejor nos iba cuando adorábamos a la reina del cielo. Gente que dice, cuando jartaba, me rendía más la plata. A mí me iba mejor cuando yo estaba en el mundo. Tengan mucho cuidado de renegar de su fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Búscate otra versión. Dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Tremendo. Léete otra versión que hable de los seductores. La PDT dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. A ver qué dice la tele. La NBI. Dale. 1 Timoteo 4:1. Sí. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiración
inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Bueno, acá estamos leyendo otra versión, que debe ser la Reina Valera 1995. Dice, a espíritus seductores Sí. y doctrinas demoníacas. Búscate la 1995. Dice, seducir significa apartar, persuadir a la desobediencia o la deslealtad. Apartar convenciendo con falsas promesas. Dios mío, ¿yo puedo hablar? Sí. Todo va a cambiar, todo va a ser diferente. No me refiero a ninguno de ustedes, a ninguno. Pero ¿cuántas mujeres cayeron por causa de promesas de hombres? Realmente. ¿Cuántas mujeres que están aquí cometieron errores en su vida? Detrás de eso no había un hombre seductor, ni muy galante, ni caballeroso. Detrás de eso había un demonio que quería robarte el valor. Si eso lo entendiera nuestra siguiente generación, le habríamos dado un golpe a las tinieblas. Sí, claro. Qué tremendo eso. Con falsas promesas. Atraen, llaman. La Biblia de Jerusalén y la NBI dice, abandonarán la fe. La de Jerusalén dice, apostatarán. La palabra apostatar significa falsificar, adulterar, cambiar. Escuchen, adulterarán la fe por causa de espíritus engañadores. Amados, ¿por qué sucede que no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? Que no podemos escuchar la voz de Dios, pero sí escuchamos las voces de demonios. El diccionario de la Real Academia Española define apostatar como negar la fe de Jesucristo recibida con el bautismo o cambiar de una opinión o de doctrina. Creo que esta es la razón para la que tantas iglesias y algunas denominaciones han abandonado la fe. Incluso algunas han ordenado como ministros a homosexuales. ¡Qué abominación! Sin duda es obra de Belial y los espíritus seductores que hacen que muchos apostaten, que muchos adulteren, que muchos falsifiquen, que muchos aborten, que muchos se aparten. Belial está detrás de todo lo que se vuelve inútil, de todo lo que pierde valor. Si hay algo en tu vida que tienes que te está quitando el valor, ¿qué hace Belial? Le quita el valor a la familia, le quita el valor a la santidad, le quita el valor a la consagración. ¿Qué hace Belial en medio de nosotros? Nos roba el valor. Yo creo que nosotros, miren, siendo adultos todos los que estamos acá, no sé si hay alguien más pequeño conectado. Diego, te felicito, Diego. Tú ya eres parte de la siguiente generación que no va a tener que ver estas cosas. Amén. Nuestro trabajo como adultos es trabajar para que esa siguiente generación no tenga que participar de ello. Así es. Trabajar por cuidar la siguiente generación, por guardarla, por rodearla, por cubrirla. Y tenemos que orar para que Dios nos ayude a ser gente que, fíjese que Dios le dice a Moisés, le dice, investiga bien, averigua, ocúpate de saber si realmente eso es lo que enseñan en esas ciudades. Necesitamos que Dios nos ayude y nos libre de rendir culto a dioses ajenos. Que podamos terminar este 2025 reconociendo a Dios como nuestro Dios, a Jesús como nuestro Señor. Necesitamos terminar este 2025 más cerca de Dios. Necesitamos orar para que Dios nos ayude a ser una generación que se aparte de todo aquello que quiera hacer división entre Él y nosotros.
que sobre la vida de cada uno de nosotros el Espíritu Santo ponga la necesidad de estudiar, la necesidad de instruirnos, la necesidad de investigar, la necesidad de conocer, la necesidad de ir a lo que debemos ir. Que nos guarde de antes de tomar decisiones, hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Centinelas, gente que vigile, gente que alerte de espíritus engañosos que intentan seducir a las personas que nosotros conocemos. ¿Cuántas de las personas conocidas de nosotros, conocidos, terminaron en las drogas, terminaron en el alcoholismo, terminaron en cosas fuertes, digamos, por causa de haber sido seducidos con tal de tener dinero, de tener placer, de tener cierto tipo de cosas, y terminaron en ello? ¿Por qué? Porque fueron seducidos por Belial. Que Dios nos ayude a ser una generación que guarde, que cuide, que ore por aquellos. Amén. El espíritu de Belial es ese espíritu que enseña que usted le puede hacer mala cara a su hermano. Deuteronomio 15:9. Aun cuando aquel necesitado sea un familiar, el espíritu de Belial es ese que endurece el corazón. 15:9. 15:9. Dice la palabra del Señor. Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. ¿Por qué el año séptimo? Porque en el año séptimo se borraban las deudas. ¿Sabía usted eso? En el año séptimo se liberaban los esclavos. En el año séptimo no era solo un año para que descansara la tierra, sino que todos debían volver a casa. Era un tiempo de reunión. El año séptimo era un año de descanso. Y dice, guárdate. ¿Por qué? Porque el que venía a pedir en el año sexto, prestado, ya llegaba el séptimo, no iba a pagar. Y dice, guárdate de mirar con malos ojos al que necesita, por considerar que viene un tiempo donde no te va a pagar, donde va a ser libre de la deuda. Qué tremendo eso, ¿no? Entonces diga conmigo, Señor, líbrame del espíritu de Belial que me hace ser egoísta con las personas. Escuche eso, características de Belial, ¿no? Espíritus seductores que engañan, ¿cierto que sí? Que vuelven perezosa a la gente para que no investigue, para que no sepa en qué se está metiendo. Pero también hace que la gente sea egoísta. Jueces 19:22. El espíritu de Belial, por ser un espíritu perverso, hace que el entrar gente que no es de la casa haga entregar a gente que no es de la casa. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. ¿Qué es lo que seduce a la perversión sexual? Para no utilizar ninguna otra palabra. ¿Qué es lo que seduce? Belial. ¿Cómo hizo Belial para hacer lo que hizo con esa mujer? ¿Cómo hicieron? ¿Hasta dónde llegó esa perversidad? Lo que hicieron con esa mujer. ¿Pero cómo lo hicieron? Por causa de haberse quedado en ese lugar, ¿no? Qué tremendo eso. Que Dios nos ayude. Si usted lee todos los capítulos 17, 18 y 19 de Jueces, le aseguro que se impresionará. Le aseguro. Que Dios nos ayude a mantener a nuestra familia libre
de todo ese tipo de cosas, de toda obra de Belial que quiere venir a corromper. Que este sea un año donde usted y yo podamos romper toda maldición relacionada. Fíjese lo que trae la idolatría. Investigue en qué clase de familias hay más abusos sexuales. Y le aseguro que habrá familias donde hay adoración de imágenes y cientos de cosas. Todos los lugares donde se idolatra abiertamente son lugares donde hay abusos sexuales y perversidad sexual. De ahí viene la raíz. Por eso necesitamos renunciar a eso. ¿Ven? Primera de Samuel 1, 12 al 16. Belial enseña o está relacionado con los temas de alcohol, con los temas de alcoholismo. Y es muy impresionante porque cuando Ana estaba orando, mire lo que le dice Elí. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor, yo no soy mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. En otra versión dice, no me tengas por hija de Belial. ¿Cómo eran los hijos de Belial? Ebrios que iban a la casa de Dios y se presentaban delante de Dios a pedir cosas. Y dice, no me tengas por hija de Belial. Y mire, esto es otra de las cosas que trae esta maldición de la idolatría. ¿Qué trae? Todos esos temas de alcoholismo. Léanse Joel. Joel es un libro dedicado a los borrachos. Entregaban los hijos por borracheras. No sé si acá entre nosotros, creo que no. Pero ¿cuántas familias no hay que por causa del trago entregaban a sus hijos? ¿Cuántos hijos no fueron abusados sexualmente? Sí. Por eso cuando ellos fueron a quemar incienso, ellos quisieron, puede tener razón, cuando ellos fueron a ofrecer el incienso, el incienso no fue recibido de parte de Dios porque ellos estaban corrompiendo la asignación. Belial es un corruptor. En la Biblia del Jubileo sí dice: no me tengas por una hija de Belial. En la Biblia del Jubileo, no me tengas por una hija de Belial. Yo no soy hija de Belial. Yo vine a derramar mi espíritu delante de Dios. O sea, lo que Ana estaba derramando, escuchen la dimensión de esa oración. No era una oración donde Ana eh, presentaba su alma. Era una oración donde ella presentaba su espíritu delante de Dios. Qué poderoso eso. Que Dios nos ayude, nos guarde y nos esconda de mantenernos de todos esos espíritus de adicción, que usted, su casa, su familia sean libres de todo lo que tiene que ver con la drogadicción, con la perversión sexual, no sé, libres de todos los temas relacionados con la perversión sexual, que eso incluye todo, pero también que usted, su casa y su familia puedan ser libres de cualquier cosa que desee una adicción. Que toda atadura de las drogas, que todo lo que ha venido para cautivar con sutileza, aparentando que es algo bueno, que produce algo bueno. Qué tremendo eso. Podríamos hablar de muchas cosas o de muchas más cosas hasta acá. Yo creo que podemos dejar para la próxima clase esto que sigue. Características de los hijos de Belial. Tremendo eso. Si usted lee en Proverbios 6 dice que los hijos de Belial son aquellos que están haciendo muecas con su cara. Como cuando a los niños no les gusta algo, que empiezan a hacer muecas.
Dice que guiña sus ojos. Así exactamente dijo. Entonces, necesitamos entender que necesitamos ser libres de toda manipulación. Hemos cometido muchos errores hasta hoy, pero yo creo que Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Miren, yo creo firmemente que este año es una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Amén, así es. Este es un año para no volver a lo mismo. Este es un año para ver más maduramente todas las cosas. Este es un año para permitirle a Dios que obre en medio de nuestra vida y nos ayude con todo lo que nosotros necesitamos que Él nos ayude. Amén. Y no sé si hacemos una oración y ya ahora ustedes me hablan, pero hagamos una oración en esta noche. Padre, queremos en esta noche, Señor, pedirte perdón por toda maldición de idolatría que ha habido en medio de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras generaciones. Presentamos delante de ti en esta noche todos los errores, Señor. Todo lo que permitimos, lo que viene de nuestras generaciones, Señor. Las adicciones, Señor. A tantas cosas tan perversas. Tu palabra dice, Señor, que tú esperas, Señor. No solo que nos limpiemos de iniquidad, sino que podamos levantar delante de ti manos santas. Ayúdanos a limpiar nuestras manos. Ayúdanos a corregir, Señor. Ayúdanos a ser libres de todo espíritu seductor, Señor, que vino a sembrar semillas. Yo he visto cómo en el último tiempo, Señor, las semillas de conversaciones que fueron sembradas, Señor, han venido, Señor, a cobrar, Señor, valor en medio de tus hijos. Y yo quiero pedirte en esta noche de una manera especial que tú rompas, desarraigues toda semilla que vino a traer impartición de espíritus de perversión, de espíritus de corrupción, de espíritus de tristeza, de melancolía, de depresión, en el nombre de Jesús, de todo lo que vino a apartarnos de ti, de todo lo que vino a apartarnos con promesas, pero que vino a robarse el valor, de todo lo que vino a robarse el valor de lo que tú nos diste. Ayúdanos a ser una generación que se limpie. Ayúdanos a guardar a nuestras siguientes generaciones, a no introducirlos como quizá fuimos introducidos, Señor, a través de enseñanzas engañosas, Señor. Ayúdanos a librar a nuestras generaciones de la brujería, de la hechicería, de la idolatría. Ayúdanos a no ser una generación que te abandone. Señor, si hemos sido infieles hoy en esta noche, te pedimos perdón. Te pedimos que nos limpies, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra vida, que nos ayudes a hacer lo que conviene. Y que hoy, Señor, en esta noche, Señor, nos hables, que tu palabra se haga verdad en nosotros. Yo te lo pido hoy, en el nombre de Jesús.